Estoy muy feliz de que hayas podido llegar al final de esta serie. Hoy estamos en el tercer mensaje de esta serie que hemos llamado El Camino que Sigue. Y hoy quiero colocarle un subtítulo a la enseñanza y le he llamado Una historia en tres tiempos. ¿Por qué una historia en tres tiempos? Porque hay una frase que hemos repetido durante toda la serie que tiene que ver con los tiempos y dice: Dios tiene un plan y una visión para tu futuro. Entonces, si hablamos de futuro, hablamos de un tiempo, del tiempo futuro. Pero si hablamos también de lo que hemos vivido actualmente, entonces tenemos que hablar del presente. Yo quiero anexar algo del pasado para que así podamos tener una historia en tres tiempos. Estamos viviendo unas circunstancias cruciales en los últimos meses. Si te das cuenta, todas las cosas que han ocurrido hacen que nosotros podamos tener una visión del futuro, pero muchas veces como esta imagen, quizás un poco borrosa. Un poco borrosa porque no tenemos certeza, la incertidumbre nos comienza a ganar y cuando la incertidumbre nos gana, muchas veces tú y yo no hacemos lo que tenemos que hacer. En este tiempo de pandemia, en este tiempo que hemos atravesado circunstancias difíciles, una de las cosas que hemos hecho mi familia y yo es compartir un poco más de tiempo. Y ese tiempo que hemos compartido nos llevó a ver una serie que es para niños, pero que a mi esposa y a mí nos encanta. Se llama El Superlibro. Y el Superlibro cada vez que aparece toma a los personajes de la hora y los traslada en el tiempo. Los lleva al pasado y lo asocia con una historia que ya ocurrió para que aprendan una lección y así regresar al presente para poner en práctica lo aprendido. Yo no soy el Superlibro, pero yo quiero que tú y yo nos podamos desplazar así en el tiempo en esta enseñanza. No te pierdas, sígueme hasta el final y yo te prometo que lo entenderás. Yo te prometo que todo lo que voy a hacer para que nos desplacemos en el tiempo sea para que tú y yo tengamos mayores herramientas. ¿Por qué? Porque la incertidumbre muchas veces nos hace o no nos hace hacer, nos impide hacer aquello que podemos hacer. Estamos en la actualidad, estamos hablando de la serie, estamos hablando de lo que está ocurriendo, de lo que ha ocurrido en este último tiempo. Si estuviésemos en un noticiero, esto sería Estamos en Actualidad con José Jiménez. Pero esto no es un noticiero, esto es una enseñanza. Y la enseñanza revela nuestra actualidad, nuestro presente. Y fíjate lo siguiente. En el presente está la era digital. Muchos de nosotros ahora nos conectamos por la computadora, nos conectamos por el teléfono. Las videollamadas han comenzado a estar muy presentes en nuestra vida. Pero también hay algo, y es que la pandemia ha hecho que nosotros tengamos incluso que modificar algunos hábitos. Antes se te podía olvidar la cartera, se te podían olvidar los lentes, se te olvidaban las llaves, pero ahora te diste cuenta que algunas veces se te olvida el tapabocas. Es porque vamos a tener que andar con el tapabocas por un periodo de tiempo y eso nos habla de que las circunstancias cambiaron, de que hay una incertidumbre, de que ya no va a ser como antes, de que este tiempo ya no es como antes. Entonces, en la actualidad hay algo que está presente y que hace que cada uno de nosotros comience a comportarse de una manera. La incertidumbre muchas veces nos ha ganado, a mí me ha ganado. Yo he dejado de hacer lo que tenía que hacer. En medio de esta pandemia, por algún momento dejé de orar como oraba. Dejé de estudiar la palabra como la estudiaba. Dejé de hacer ejercicio como hacía ejercicio. Dejé de llamar a algunas personas y de conectarme con ellas porque en los tiempos eran difíciles y yo estaba centrado en mí, en resolver mis problemas. Había incertidumbre. Aparte que la globalización hacía que viviera un tiempo acelerado donde tenías que ver cómo ibas a estar presente en medio de tanto cambio. Porque este tiempo de pandemia aceleró la era digital. Este tiempo de pandemia nos hizo vivir algunas cosas que no estábamos preparados. Y quizás por eso tú
tú te has desconectado, tú has dejado de hacer aquello que podías hacer. Y esas son las realidades que vivimos ahora. Pero también hay una realidad, es que estamos en medio de una serie y en esta serie Abraham hablaba en las dos primeras partes de un pasaje que está en Juan 11:1 y hablaba acerca de Lázaro, de su hermana Marta y de su hermana María. Y en Juan 11:1 dice Lázaro y su hermana Marta y María. ¿Y por qué te digo todas estas cosas? Porque son los tres personajes que vamos a estar tratando durante la serie y hoy vamos a hablar acerca de María. ¿Qué deberíamos estar haciendo ahora mismo? Deberíamos estar haciendo lo que hizo Lázaro, practicar la presencia de Jesús. Deberíamos estar haciendo lo que hizo Marta, sirviendo para que otros disfruten de lo más importante, ser distribuidores de esperanza. Pero hoy nos vamos a centrar en ese tercer personaje llamado María. Y del versículo 1 nos vamos a ir hasta el versículo 29 y 30 para darle un poco de contexto a esta historia. Y dice que María se levantó enseguida y fue a verlo. Fue a ver a Jesús. Ahora, ¿por qué lo fue a ver? La semana pasada, Abraham contaba esta historia y hablaba de que Marta fue y le avisó a María. Acto seguido, vienen estos versículos. Y dice que ella fue a encontrarse con Jesús. Jesús no había llegado a la casa, sino que estaba en el lugar donde Marta se lo había encontrado. Ahí estaba un momento de incertidumbre y tú y yo hemos atravesado por momentos de incertidumbre y queremos que Jesús aparezca en la escena. Jesús está apareciendo en la escena de este momento tan doloroso para esta familia. Y al ver que María se levantó y salió rápidamente, y me voy a detener en estas palabras, se levantó y salió rápidamente. Prácticamente ella fue al encuentro con Jesús. Los judíos que estaban allí consolándola en casa le dijeron, corre como el viento, María. Mentira, no fue eso lo que le dijeron. Pero sí habían unos judíos que la estaban mirando. Habían unos judíos que estaban consolándola y tenían una expectativa en su mente. Y ellos pensaban que María iba a llorar ante la tumba de su hermano. La cultura tiene una forma de pensar. La cultura tiene una forma en que tú y yo nos comportemos. La cultura nos va a decir muchas veces que en medio de la incertidumbre tú tienes que hacer algo. Pero María hizo algo que hoy nos va a dar un poco de pista para que tú y yo nos comportemos cuando estemos en la presencia de Jesús. Y dice, cuando María llegó a donde estaba Jesús, estaba en la presencia de Jesús e hizo lo que cualquier creyente, lo que cualquier cristiano haría. Fue y se arrodilló delante de él y le habló, le dijo. Es decir, esta mujer hizo lo que cualquier creyente haría cuando esté en la presencia del Señor. Se arrodilló y expresó algo por su boca. Solo que lo que dijo es lo que no todos los creyentes dirían. Pero sí algunos creyentes pudieran decir. Y aquí me incluyo. Aquí me incluyo porque mira lo que dice María. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¡Wow! María era osada. María se atrevió a reclamarle a Jesús. María se arrodilló, tuvo la actitud de arrodillarse ante Jesús. Pero lo que expresó por su boca fue una queja. Lo que expresó por su boca fue un reclamo. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y no te pierdas de vista esta parte de la historia porque es crucial para lo que aprenderemos hoy. Pero no solamente le ocurre a María, sino que nos pasa a ti y a mí. ¿Cuántas veces no hemos dicho, Señor, si tú hubieses estado aquí no hubiese perdido mi trabajo? Si tú hubieses estado aquí, yo no me hubiese ido a la quiebra. Es que si tú hubieses aparecido en el momento correcto, yo no me hubiese divorciado. No hubiese muerto la relación. No hubiese aparecido esa enfermedad. Si hubieras estado aquí, no hubiese muerto ese familiar. Muchas veces tú y yo hemos hecho lo que María dijo. Muchas veces vamos a la presencia de Jesús, nos arrodillamos y le reclamamos. Y mira que este mensaje no es para decirte que no puedes llorar, que no puedes reclamar.
pero estaba en la presencia de Jesús. Marta había comprendido el poder que Jesús tenía, pero María no pudo discernir lo que Jesús podía hacer. Vamos, yo sé que ha sido duro. Yo sé que es duro atravesar por lo que estás atravesando. Yo sé que ha sido duro este tiempo de pandemia. Y yo te entiendo porque mi abuela murió en medio de la pandemia. Yo te entiendo porque yo sé cómo es hacer todo un trámite en medio de la pandemia, no poder compartir como familia, tener que despedir a un familiar a la distancia. Yo sé que es duro, pero yo te entiendo. Yo también he sentido ir a la presencia de Jesús y reclamarle: si hubieses estado aquí, si hubieses estado allí, no hubiese ocurrido tal cosa. Pero no solamente te entiendo porque mi abuela murió, sino que te entiendo porque me despidieron del trabajo que daba más honorarios para mi familia. Así que en marzo tomaron la decisión de despedirnos a muchos del trabajo. Fue un despido indirecto, pero a la larga fue un despido, porque por mucho tiempo dejaron de remunerar nuestro trabajo. Yo te entiendo porque por mucho tiempo dejé de producir. Yo te entiendo lo que estás viviendo porque durante varios meses yo también sentía que no había alternativas. Había incertidumbre en mi vida. Yo te entiendo porque estuve incomunicado por un periodo largo de tiempo. Aquí en Venezuela la comunicación ha sido un desafío y yo te entiendo cuando estás incomunicado y no te estás conectando constantemente. Yo te entiendo. Yo te entiendo porque esa desconexión me hizo no entregarme del todo a la obra del Señor, así que no serví como venía sirviendo constantemente, regularmente. Yo también sé lo que es perder dinero por una mala inversión. También lo he podido experimentar, así que yo te entiendo. Yo también he dicho: oye, si hubieses estado aquí no hubiese ocurrido que esta inversión no funcionara. Yo te entiendo. Yo sé lo que es tener mucho y perder todo. Yo sé que es tener de sobra y que es no tenerlo. Esta situación a mí también me ha golpeado, a ti te ha golpeado. Probablemente tú miras al futuro y tú empiezas a ver borroso por todo lo que ha estado ocurriendo a tu alrededor. Y tú dices: pero ¿y cuál es el camino que sigue si ni siquiera lo puedo visualizar bien? Pero tranquilo. Tranquilo que esta historia tiene 3 tiempos. Por eso viajemos para aprender en el tiempo y veamos la historia. Para poder comprender lo que ocurría en el capítulo 11, yo te quiero dar un poco de contexto. Y el contexto era que después de todo lo que ocurrió de la resurrección de Lázaro, entonces decidieron arrestar a Jesús. Y después viene el epílogo, la parte, el desenlace de la historia, y está en el capítulo 12 y comienza en el verso 1. 6 días antes de que se celebrara la fiesta de la Pascua, Jesús fue al pueblo de Betania. Allí vivía Lázaro, el hombre a quien Jesús había resucitado. Entonces, yo no me voy a detener a explicarte todo esto porque Abraham lo explicaba en las semanas anteriores. Así que si tú quieres profundizar, entonces puedes ir a los mensajes anteriores. Lo que sí me quiero quedar es que antes María había dicho: es que si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Pero ahora aquí estamos viendo a un Lázaro que resucitó. Y eso da esperanza. ¿Por qué? Porque nos dice que lo que en algún momento pasa puede ser transformado cuando está a la presencia de Jesús. Así que si tú sientes que a nivel financiero, que a nivel relacional, que a nivel incluso de las conexiones, tú estás viviendo un momento muy difícil, cuando Jesús entra en la escena, comienza a ver esperanza, y era lo que ellos experimentaron. Y me encanta que Juan lo resalta, lo realza, para que no haya duda de que Jesús había resucitado a Lázaro. Pero luego en el verso 2 sigue explicando lo que estaba ocurriendo. En ese pueblo, unos amigos de Jesús hicieron una cena para él. Lázaro estaba sentado a la mesa con Jesús. Vemos el primer personaje, que era Lázaro, pero también empiezan a aparecer en escena todos los personajes de esta serie. Y sigue diciendo:
Su hermana Marta servía la comida. Ahí está el segundo personaje. Pero también viene y sale el tercer personaje, que es el que estamos hablando el día de hoy, que es María. Y dice, María, su otra hermana, tomó una botella de un perfume muy caro. Y resalto muy caro porque yo no sé qué es caro para ti. Pero yo quiero que veas que probablemente 50, 100, 200 dólares pueda ser caro para ti. Pero para la cultura, para que realce, para que pueda decir que es muy caro, tuvo que haber sido muy caro. En otras versiones dice que era nardo puro y que eso era trasladado desde la India a esos lugares. Así que hace este énfasis para que tú y yo comprendamos que lo que María hizo fue entregar algo muy valioso. Y para que tengas una idea, uno de los perfumes más caros hoy día cuesta $1 millón. $1 millón, eso es muy caro. Entonces, si hoy podemos decir que eso es muy caro, pudieras tener esa cifra en mente para comprender lo que hizo María. Y sigue diciendo, perfumó los pies de Jesús, después los secó con su cabello y toda la casa se llenó con el olor del perfume. Y fíjate lo que hizo María. María tuvo la misma actitud, la misma postura que cuando se encontró a Jesús en el capítulo 11. Ella fue ante Jesús, se arrodilló y le dijo algo. En esta tuvo la misma reacción. Fue a los pies de Jesús, pero esta vez tomó una decisión diferente. Ella se postró. Ahora tú dirás, pero ¿cómo tú sabes que se postró si allí en el versículo no lo resalta? Mira, para secarle los pies a alguien con el cabello, tienes que estar postrado a sus pies. Y si tienes el cabello como yo, o te falta un poco de cabello como a mí, tienes que estar muy rendido a los pies de esa persona para limpiarlo. Por eso entonces yo puedo inferir que María se tuvo que arrodillar ante Jesús. Y quiero irme al pasado, porque en el pasado se utilizaban unas botellas como esta, con un tapón, y lo guardaban, y ella quebró el recipiente para poder perfumar los pies de Jesús, y los secó con su cabello. Ella se inclinó, y pudo postrarse en adoración ante Jesús. Ahora, ¿cómo María entregó lo más valioso para ella? Algo tan valioso para ella. Ella entregó lo mejor de sí. ¿Será que María pudo ver que entre el capítulo 11 y el capítulo 12 ocurrió algo extraordinario que hizo Jesús y esa le hizo tener una actitud totalmente diferente? Tú y yo podemos hacer lo mismo, cambiar la actitud, presentarnos ante Jesús de una manera totalmente diferente. Pero para eso tenemos que ampliar nuestra mirada. Para eso vamos a tener que sustituir los pensamientos que teníamos. No nos va a alcanzar con los pensamientos del pasado. Probablemente, a menos que miremos el futuro, entonces vamos a poder comportarnos de esa forma en el presente. ¿Qué podemos hacer hoy independientemente del camino que sigue? ¿Te has preguntado eso? Hubo un hombre que se sentó con un almirante. Estaba en la escuela naval y comenzó a hablar con este almirante y le dice, oye, mira, todas estas cosas yo he hecho, y comenzó a hablar de sí. Así que este general lo escuchaba y después de 2 horas de escucharlo le dijo, disculpa, ¿tú siempre diste lo mejor? ¿Tú siempre hiciste lo mejor? Esta persona que estaba sentada dice que esa pregunta le trastornó la mente, tanto así que escribió un libro llamado Why Not the Best? ¿Por qué no lo mejor? Y el autor se llama Jimmy Carter, quien se convirtiera luego en presidente de los Estados Unidos. Y él dice, ¿por qué no lo mejor? Y te pregunto a ti, ¿por qué no lo mejor en este tiempo de pandemia? ¿Por qué no lo mejor en este tiempo de dificultad? ¿Por qué no entregarle lo mejor a Jesús? ¿Por qué no cambiar la actitud para que Jesús pueda recibir lo mejor, pero también para que otros puedan recibir lo mejor? Sé excelente en todo lo que haces y dices. Sé excelente en todo lo que haces y dices. Y me voy a quedar acá porque hay un pasaje que Pablo escribe en una carta enviada al pueblo de Colosa. Y en Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús
y den gracias a Dios Padre por medio de Él. ¡Wow! ¿Qué es un representante? Alguien que habla en nombre de otro, alguien que representa ante un grupo de personas a otra persona. Ahora, Jesús te dio ese privilegio, el privilegio de que tú y yo seamos representantes de Él. Hablaremos de Cristo de acuerdo a lo que hagamos y digamos. Hablaremos de Cristo y la gente va a poder ver a Cristo dependiendo de lo que tú y yo hagamos y digamos como creyentes. A veces pueden ver a un Cristo mediocre, a veces pueden ver a un Cristo ligero. ¿O qué tal la gente puede estar viendo a un Cristo iracundo, permisivo, condenador, juzgador, señalador, falto de amor? Pero también la gente puede estar viendo hoy día a un Jesús, a un Cristo profundo, equilibrado, íntegro, justo, amoroso, a un Dios lleno de gracia y amor a través de alguno de los creyentes, a un Dios excelente. Y quiero que sepas que la excelencia no tiene que ver con perfeccionismo, pero cuando tú y yo nos comportamos con excelencia y damos lo mejor de nosotros, entonces podemos glorificar a Dios, podemos honrar a Dios, porque la excelencia honra a Dios e inspira a las personas. Los judíos que estaban allí siguiendo a María mientras la consolaban, vieron a María postrarse ante los pies de Jesús y reclamarle, pero ellos también pudieron ver a una María que se postraba ante los pies de Jesús y podía honrarlo, glorificarlo, y se inspiraron por eso. María entendió que era una representación de Jesús en la tierra. Ella pudo comprenderlo después de la resurrección de Lázaro. Tú y yo vimos o hemos escuchado la resurrección de Jesucristo. Ya no tiene que ver con la resurrección de Lázaro, tiene que ver con la resurrección de Jesucristo. Y esa resurrección nos hizo representantes a ti y a mí aquí en la tierra. Tú y yo tenemos un privilegio cuando conocemos a Jesús. Ahora, ¿cómo ser un representante de Jesús? Es una gran pregunta, ¿no te parece? Número 1, identifica en qué áreas no estás dando lo mejor. Identifica en qué áreas no estás dando lo mejor. Eso lo hace un representante de Jesús. ¿Pudieras tú identificar en qué áreas no estás dando lo mejor? En el área laboral, en el área espiritual, en tu servicio, como padre, como madre, como esposo, como esposa, como empleado o como empleador. ¿Dónde no estás dando lo mejor? ¿Será que este tiempo de pandemia dejaste de hacer lo correcto y dejaste también de dar lo mejor? Tienes tantas áreas de vida, pero identifica en cuál no estás dando lo mejor y ataca una de esas. Número 2. Un representante de Jesús desea dar lo mejor, le nace de adentro y probablemente tú estás diciendo, sí, pero es que a mí no me nace, ¿cómo hago? Y aquí quiero viajar en el tiempo para que nos adelantemos y voy a retomar la frase que hemos estado repitiendo en esta serie. Dios tiene un plan y una visión para tu futuro. Dios tiene un plan y una visión para tu futuro. Y ese futuro lo que hace es abrirnos la expectativa, ampliar nuestra mirada. ¿Y por qué quiero ampliar la mirada? Porque yo sé que esto que voy a estar hablando en estos últimos minutos va a cambiar tu perspectiva, va a cambiar la forma en cómo tú te comportas y en cómo tú das a otras personas, va a cambiar la manera en cómo sirves, va a cambiar la manera en cómo trabajas, va a cambiar la manera en cómo amas, va a cambiar la manera en cómo produces, va a cambiar tus finanzas, va a cambiar tu paternidad, va a cambiar tu matrimonio, tiene el poder de cambiarlo todo. Y lo que quiero decirte es que en el futuro hay una cena preparada y en esa cena estarás tú. Cuando tú decides seguir a Jesucristo, cuando tú le entregas tu corazón a Jesucristo, tienes el pasaporte, tienes la entrada, tienes la invitación para poder llegar a esa cena. Pero quiero que sepas que cuando llegues a la cena, todo va a estar servido, pero nos harán una pregunta. ¿Diste lo mejor todo el tiempo? ¿Diste lo mejor de ti? ¡Wow! ¡Qué pregunta! ¿No te parece? ¿Tú te imaginas que tú y yo sirvamos con esa conciencia?
con una conciencia que nos pararemos delante de Jesús a rendirle cuentas de lo que hicimos con nuestra vida, de lo que hicimos con nuestros hábitos, de lo que hicimos en las disciplinas privadas, de lo que hicimos en el servicio, de lo que hicimos con nuestro dinero, con nuestra familia, con nuestros hijos. ¿Cómo cambiaría esta perspectiva la manera en cómo tú ves el mundo ahora? En medio de la incertidumbre, traer esta imagen te potenciaría para dar lo mejor de ti. ¿Qué pasaría si servimos con esa conciencia? ¿Qué pasaría si damos lo mejor en todos los lugares? Si tú que sirves en Wombaland, que sirves con niños, en Oak Street, pudieras tener esa conciencia de que te vas a parar delante del Padre, delante del Hijo, a rendir cuentas de todo lo que has entregado. Viajar en el futuro nos hace actuar en el presente. Acá, cuando damos lo mejor, entonces hay una repercusión en lo eterno. Hay una repercusión en el futuro y tú y yo podemos marcar esa diferencia. Lo puedes marcar tú que estás sirviendo en Transit, en Inside. Tú que estás sirviendo a la comunidad. ¿Qué tal si todas las comunidades reciben lo mejor de ti y de mí? ¿Qué tal si los jóvenes reciben lo mejor de nosotros? Vamos, tú que tienes una edad avanzada, tienes experiencia, que tú te conviertas en el padre espiritual de alguien más y des lo mejor. ¿Pudiera eso repercutir en el presente, pero también en la vida a futuro? ¿Te das cuenta cómo esta conciencia de que estaremos en una cena y en esa cena nos pararemos delante de Jesús y Él nos preguntará, ¿qué hiciste? ¿Diste lo mejor siempre? María dio lo mejor, tú estás dando lo mejor. En nuestra iglesia, justamente ahora, hay directores muy jóvenes. Pero esos directores, cuando yo veo las fotografías, fueron niños y adolescentes que pasaron por nuestros ambientes de familia. Ellos se convirtieron en alguien que da lo mejor, dieron lo mejor de sus años, lo mejor de su juventud, están dando lo mejor de su juventud. Pero detrás de eso hubo personas adultas que dijeron, yo voy a sembrar en la próxima generación, yo voy a levantar una próxima generación y tú también lo puedes hacer a partir de ahora. Cuando decides entregar lo mejor y tener una visión más amplia, entonces el camino que sigue es un camino de bendición para ti y para otros. El camino que sigue va a ser un camino que honra a Dios y que va a inspirar a las personas, porque cuando tú das lo mejor vives en excelencia y la excelencia honra a Dios e inspira a las personas. Nuestros voluntarios entregan lo mejor y yo digo, wow, con tantas limitantes de tiempo, a veces incluso de competencias, pero la disposición que cada uno tiene es extraordinaria. Y eso a mí me inspira. Pero también me inspira quienes dan lo primero y lo mejor a través de sus finanzas. Porque dar lo mejor no es solamente tiempo, no es solamente talento, sino que tú puedas darle lo mejor, lo primero a Dios. Que tú puedas dar fielmente a la iglesia. Y yo doy gracias a aquellos que lo han comprendido y que hacen que la iglesia pueda seguir a pesar de las dificultades, a pesar de la incertidumbre. Hay quienes sí han dejado atrás algunas disciplinas, pero hay quienes han sido constantes. Hay quienes han dado por porcentaje y se mantienen dando por porcentaje, no por cantidades, porque a Dios no lo mueven las cantidades, lo mueven los porcentajes. Yo doy gracias a Dios porque hay personas que están usando su talento para bendecir a otros. Tú puedes dar lo mejor cuando sirves a los demás a través de tus dones, de tus talentos, de tu trabajo. ¿Cómo ser un representante de Jesús? Identifique en qué áreas no estás dando lo mejor. Desea dar lo mejor. Y lo tercero, toma una acción específica. Toma acción específica. María tomó una acción específica. María perfumó los pies de Jesús y los secó. Se postró ante Él y dio lo mejor. Ser un representante de Jesús es entregar lo mejor. Por eso sé un representante de Jesús. Y yo quiero que tú tomes en cuenta estos tres aspectos, que lo traigas a tu conciencia y que podamos conectarnos con esta canción que viene a continuación. Pero yo te voy a pedir lo siguiente, que mientras escuchas la canción,
tú puedas estar allí en tu mente identificando en qué áreas no estás dando lo mejor. Que tú puedas ver en qué, o le puedas pedir, Señor, lléname de un deseo de dar lo mejor en todo momento. Y lo tercero, que Jesús, que Dios te pueda revelar cuáles son las acciones específicas que te llevarán a dar lo mejor, a vivir en esa excelencia que honra a Dios y que inspira a las personas. ¿Qué tal si escuchamos esta canción con esa conciencia? Lo único que quiero es cuando veas mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrá. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar, mi diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Le entregué la pasión en ti, yo quiero en mí tener, y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti, oh, Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Mis hermanos, va a haber una cena en el cielo. Va a haber una cena y está preparada la mesa para ti. Pero también tenemos la esperanza de que en esa cena no llegaremos solos, sino de que Jesús regresará. Jesús regresará por ti, regresará por mí, regresará por su iglesia. Que cuando Él regrese, te encuentre haciendo su voluntad. Que cuando Él regrese, te encuentre trabajando con excelencia. Te encuentre haciendo lo mejor y dando lo mejor. Por eso yo quiero desafiarte. Yo quiero desafiarte con lo siguiente. Tú solamente tienes que completar esa frase: voy a trabajar esta área. Y ahí vas a colocar qué área vas a trabajar. Número 2, me comprometeré con Jesús. ¿Y cómo lo vas a hacer? Aparta un tiempo a solas con Jesús, pon un poco de música. Si quieres, busca esta misma canción, Lo único que quiero. Y allí haz un compromiso con Jesús y dile: yo quiero que hasta que tú regreses yo me mantenga haciendo tu voluntad y entregando lo mejor, viviendo con excelencia. Y lo tercero que quiero que hagas es que escribas 3 acciones que muestren excelencia. Si elegiste el trabajo, ¿cómo mostrarás excelencia en el trabajo con esas 3 acciones? Si elegiste la vida espiritual, el área espiritual, ¿cuáles serán esas 3 acciones que mostrarán excelencia en tus hábitos espirituales? Si elegiste tu vida relacional, matrimonial, bueno, ¿cuáles serán esas 3 acciones?
Sencillo, práctico este mensaje, ¿no te parece? Y lo queremos hacer más práctico para ti. Tú vas a ir aquí ahora, al terminar el mensaje a la página web. Vas a poder descargar esta imagen. Si eres tecnológico, la vas a editar y vas a rellenar esa imagen. Si no te gusta tanto lo digital, tú la vas a imprimir y la vas a llenar, vas a colocar las acciones, vas a tener este tiempo. Pero también yo quiero que después de llenarlo lo puedas compartir con otras personas. Búscate un mentor, compártelo con tu grupo de vida en la próxima sesión, en el grupo de WhatsApp. ¿Qué tal si tú lo compartes con alguna otra persona para que rindas cuenta? Rinde cuentas de lo que vas a hacer y verás cómo tu vida comenzará a ir a otros niveles. El camino que sigue va a ser muy placentero y vas a sentir que va a ser productivo, pero también vas a sentir que estás honrando y glorificando a Dios. Última recomendación, no desmayes hasta que des lo mejor de ti. Y yo sé que es duro este desafío, pero no es imposible y con la ayuda de Jesús menos. Si Jesús resucitó a Lázaro, si el Padre resucitó al Hijo, entonces también te puede dar las fuerzas para vivir en estas disciplinas. Tú puedes vivir dando lo mejor. Y por último quiero inspirarte con esto, no con mis palabras, sino que quiero terminar de pintar el cuadro. El Padre entregó lo mejor por ti. El Padre entregó a su único Hijo por ti, lo entregó por mí. Si eso no te moviliza, entonces recuerda que al final Él regresará por nosotros y vamos a estar delante de Él y vamos a rendirle cuentas a Él. Si eso no te moviliza, ya no tengo más nada que decirte para inspirarte. Lo que quiero es que tú y yo nos movilicemos y vivamos como cristianos que comprenden que podemos vivir una historia en 3 tiempos. Tengamos una visión de futuro, aprendamos del pasado y vivamos en un presente que glorifique a Dios e inspire a otras personas. Por eso me encantaría cerrar con esta oración. ¿Qué tal si me acompañas? Querido Padre, te damos gracias. Gracias porque hoy nos has hecho viajar en el tiempo. Hoy no solamente describimos lo que estamos viviendo, lo que hemos vivido en los últimos meses. Hoy no solamente vimos una historia. Hoy pudimos ver tantas cosas, tú nos hiciste visionar, tú nos hiciste describir, tú nos hiciste aprender de una historia del pasado, traerla al presente, aplicarla en el presente para poder vivir en el futuro en tu presencia. Que cuando nos presentemos delante de ti podamos salir aprobados. Señor, ayúdanos a vivir siendo tus representantes en esta tierra y que todo lo que hagamos y digamos te glorifique a ti e inspire a otras personas a conocer más de ti. Señor, yo te doy gracias porque tu palabra se está propagando a lo largo y ancho del mundo a través de esta iglesia. Gracias por ser parte de ella y porque hoy puedo tomar acción e inspirar a otros. En el nombre de Cristo Jesús yo te pido que a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, tú le puedas dar el poder de tu Espíritu Santo, el poder que levantó a Jesús de entre los muertos, el mismo poder con que Jesús habló y Lázaro resucitó, que ese mismo poder esté presente en nosotros para dar lo mejor en todo tiempo. Gracias, Señor y Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos, por permanecer hasta el final. El camino que sigue es extraordinario y el servicio que sigue también estará extraordinario. No te puedes perder nuestro servicio de Navidad. Así que conéctate, invita a otras personas y glorifiquemos a Dios e inspiremos a las personas siendo representantes de Jesús. Chao.